Pero quería empezar por esta frase de un español muy conocido, que a lo mejor alguno piensa que se llegó a enfrentar a la Iglesia, incluso hasta un jesuita le escribió un libro con su pensamiento. Si la habéis leído no está tan lejos de los planteamientos de la Iglesia, pero dice una cosa muy interesante, que la muerte realmente es algo que el hombre tenga una dimensión social. Tenemos que recordar que la muerte es una experiencia que todos tenemos que pasar y que tenemos que pasar a título individual. Tiene un significado antropológico muy importante. Luego más adelante volveremos a don Miguel porque nos permitiremos el lujo de rebatirle un poquito esta frase. Esto es todo más o menos de lo que vamos a hablar. Veo aquí gente muy variopinta, ¿no? Entonces habrá cosas muy básicas, ¿no? que a algunos pues parezcan absurdas recordarlas, pero yo creo que hay que decirlas por si alguien no las entiende. Primero, para hablar sobre el enfermo crítico y los problemas que tenemos en la práctica diaria. Bueno, pues un enfermo crítico es cualquier paciente con una patología grave que presenta una amenaza para su vida y que al mismo tiempo es susceptible de recuperación, o no. Pero en principio el estar crítico no es sinónimo de se va mal. Necesita pues una actuación importante y esta actuación es, desde el punto de vista médico, el escalón más avanzado en los cuidados que tenemos para proporcionarle a este crítico. ¿En qué consisten estos medios tecnológicos? Pues en lo que llamamos el soporte vital, que básicamente consiste en sustituir o soportar los distintos órganos que están fallando. Tenemos la ventilación mecánica, el soporte respiratorio, que esto no es exactamente una sustitución de la función pulmonar, la hemodiálisis, fármacos de ayuda al corazón, ayuda a la circulación, dispositivos de corazón artificial, que son las asistencias circulatorias, nutrición parenteral, enteral, reanimación. Tenemos muchos avances en los últimos. Esto habitualmente se hace en las unidades de cuidados intensivos, de terapia intensiva, cuidados críticos, y el objetivo de todas estas medidas tan avanzadas es la recuperación funcional del paciente, pero puede que entremos a veces en un círculo vicioso en el que estas medidas no solo no consigan evitar la muerte, aunque hemos dicho que estamos ante un proceso que puede ser reversible, en situaciones no lo es, sino que lo que entremos es en el otro extremo, que es en el de prolongar de forma innecesaria y artificial una vida que ya es irreversible. Esto es lo que se llama obstinación terapéutica, distanasia o encarnizamiento. Es un término muy español, el saneamiento, que a lo mejor no nos suena bien, pero que sí describe un poquito la situación. Esto consiste en retrasar la llegada de la muerte en todo lo que desde el punto de vista médico esté en nuestras manos, aunque no haya ninguna esperanza y sobre todo aunque eso implique darle sufrimiento al enfermo. Es decir, nuestro objetivo es que no se muera el enfermo, que no se muera, intentar retrasarlo, que no se muera a toda costa. Estos medios son extraordinarios, son desproporcionados, son inútiles, que es lo que significa esa palabra que yo he conocido hace pocos años, no me la enseñaron durante el instituto, y que lógicamente no persiguen el efecto buscado y sobre todo no benefician ya al enfermo. Esto es fruto de los avances científicos y bueno, cuando uno pues, ya se está superando los límites éticos y morales que está llevándonos la ciencia en este momento. Bien, esto es lo que es el encarnizamiento terapéutico, pero no sería eutanasia cosas relacionadas con, pero que no son lo mismo. Por ejemplo, el retirar estos medios desproporcionados que hemos puesto para prolongar la vida del enfermo, o no para prolongar, sino que los hemos puesto inicialmente y pasadas unas horas o pasados unos días nos hemos dado cuenta pues, que no hemos conseguido nuestro objetivo. Eso, el quitar esas medidas que ahora veremos, no sería eutanasia. Otros autores denominan adistanasia u ortotanasia esto que estoy contando, o sea, no el limitar
Esto ya me meto en la siguiente palabra que vamos a ver, el quitar estos medios que hemos puesto para no alargar ni acortar la vida con estos medios. De todas formas, los términos de adistanasia y ortotanasia pues, no son tan nombrados como estamos viendo. Y esto de ortotanasia y adistanasia, que en castellano más común es la retirada de estos medios de soporte vital extraordinarios, es lo que el médico, de forma consensuada con todo el equipo que tienes alrededor, o incluso si hay dudas con el comité de ética del hospital, los que se deben determinar qué medios se pueden retirar y cuáles no. La aceptación de esta muerte, que va a tener lugar de forma inevitable, al retirar nosotros estos medios, conseguimos que la vida acabe de una forma natural y nosotros en ningún momento estamos provocando la muerte del enfermo por no utilizar estas medidas desproporcionadas. Esto está soportado por el Catecismo de la Iglesia Católica y por todo el Magisterio de la Iglesia, donde se habla que la interrupción de estos tratamientos extraordinarios es legítima y que además no solamente es legítima, sino que esta interrupción lo que hace es rechazar el encarnizamiento terapéutico, que desde luego ni moralmente ni desde el punto de vista de la Iglesia es algo que esté aceptado. ¿Qué dice la deontología médica? O sea, el código por el que se supone que los médicos y las enfermeras, las enfermeras tienen otro, muy parecido, nos dice, digamos, esto es la ley de los médicos, pues la gente siempre alude al juramento hipocrático. El juramento hipocrático no tiene validez todavía, es una cosa histórica, que cuando acaba uno la carrera pues lo dice, pero eso no, con eso, digamos, no te puede procesar a nadie. Por esto sí. Entonces, el médico tiene el deber de intentar la curación o la mejoría del paciente. Esto ya sabéis que se hace, por desgracia, muy poquitas veces, siempre que sea posible. Y cuando no, tenemos que conseguir el bienestar, que esto sí lo tenemos que hacer siempre. Y también nos dice que el médico no puede empezar a utilizar medidas sin ningún beneficio para el enfermo, y que sobre todo tiene que tener en cuenta la voluntad del paciente. Si el paciente está consciente, pues hay que respetar su decisión, y si el paciente tiene escritas sus voluntades anticipadas, pues también hay que hacerle caso. Limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, este término que yo lo voy a utilizar y que aparecerá varias veces en la charla, pues lo usamos porque es el término más común cuando se habla de esto, pero en principio que sepáis que es un término que no es afortunado, porque no estamos hablando de una falta de esfuerzo, sino de hacer otras cosas en su lugar, trabajar en otras áreas relacionadas con el paciente, analgesia, sedación, incluso apoyo psicológico o espiritual. Y estamos hablando de dos tipos de medidas, tanto de retirar medidas que hemos puesto, que inicialmente han podido estar indicadas, como de no instaurar nuevas medidas que ya sabemos pues, que su utilidad sería muy escasa. Para muchos moralistas tiene la misma categoría el retirar que el no instaurar una medida, pero es cierto que desde el punto de vista humano las personas aceptamos con más facilidad el no poner que el quitar, probablemente pues, por la educación que hemos recibido, por toda la historia, la formación que tenemos, pero en principio las dos cosas estarían al mismo nivel. Y luego, quizá la medida más controvertida y más problemática es la retirada de la ventilación artificial. Está claro por todo el mundo que el soporte nutricional básico no es una medida extraordinaria. No se puede dejar de alimentar a una persona, porque esto responde a los cuidados básicos y esto no se considera una medida extraordinaria. No se puede dejar morir de hambre ni deshidratada a una persona. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues este estudio, que es un poquito antiguo, se hizo en Francia, pues estudió cómo se hace la limitación del esfuerzo terapéutico, o el ajuste o adecuación del esfuerzo terapéutico, bien con evitación o no instalación de nuevas medidas, por ejemplo, no volver a intubar a un enfermo, no poner diálisis artificial, no volver a operar por quinta o sexta vez al enfermo, no tratar por novena o décima vez una infección cuando previamente no se ha conseguido,
el no volver a transfundir en el caso de que esté indicado, o la retirada de antibióticos, retirada de fármacos, disminución del oxígeno al 21%, que es el oxígeno ambiental. Si un enfermo se le está dando oxígeno al 40-50% o más, pues se le pone a oxígeno ambiental, al mismo que estamos haciendo nosotros, o incluso la extubación. Bien. Una cosa importante, o cosas que podemos ver luego. Desde que el enfermo ingresa en UCI hasta que se hace la primera medida de limitación, la media fueron de casi 3 días. O sea, primera idea, no es una cosa inmediata, no uno ingresa y ya uno tiene una bolita mágica para decir, este enfermo no tiene solución, a limitar. ¿No? Necesita un proceso de ver realmente que el proceso, vamos, de que la enfermedad es irreversible e incurable. Y otra cosa muy importante, desde que se limita el esfuerzo, se ajusta el esfuerzo terapéutico hasta que se produce la muerte, la media fueron de 14 horas, casi 15 horas. Volvemos a lo mismo, la causa precede al efecto, pero no precede inmediatamente el efecto a la causa. Entonces también es muy importante, porque si uno hace algún tipo de limitación y la muerte es inmediata, pues eso tiene otro nombre, eso no es ajuste terapéutico. Como dicen que padre no peca, pues solo hay una persona que puede hacer esto, o sea, quitar una medida y que eso vaya, sin necesidad de ser eutanasia, vaya inmediatamente seguida de la muerte del enfermo. Como he dicho que padre no peca, pues es que la haría yo, me explico. Si yo tengo una asistencia ventricular o tengo un enfermo conectado a la circulación extracorpórea, pues obviamente cuando yo decida retirar esa máquina, pues la muerte va a ser algo inmediato, pero es que la máquina no se puede quitar poco a poco, o sea, uno o la deja o la quita, ¿no? Entonces, todo lo cuento a título de broma, pero que sepáis que desde que se hace, que esto no es causa-efecto, necesita un tiempo. ¿Y qué ocurre en España? Pues en España este estudio es más reciente, de cómo se limitan estos tratamientos de soporte vital. Es un estudio que se hizo en toda España, en las UCIs de nuestro país, durante 6 días, me contaron muchísimos enfermos. Fijaros, el 40% de los enfermos que fallecieron en UCI en España durante esos días lo hicieron como consecuencia de estas medidas. Esto está también muy en relación de que también existe la mentalidad de que cuando un enfermo se pone, se complica en una planta, pues inmediatamente todo el mundo a la UCI, aunque no tenga mucho arreglo. Entonces fijaros que el 40% de los enfermos que fallecen en una UCI lo hacen después de estas medidas. O sea, esto es una cosa que se hace habitualmente en nuestros hospitales todos los días. El tiempo transcurrido entre la limitación y el fallecimiento aquí fue todavía un poquito mayor, 22 horas. Vuelvo a lo mismo, no es inmediato. Hubo una muerte inesperada en estos enfermos del 23%, muy pocas veces rérrimo, y en la mayoría de los enfermos que se tomó la decisión de limitar las medidas, había un fracaso de más de 3 órganos. Habitualmente, pues, corazón, pulmón y riñón. Ya tenéis ahí 3 órganos, si juntáis el de la tripa, vamos, en una isquemia abdominal, ya tenéis 4. Pero bueno, o sea, quiero decir que son enfermos realmente muy graves, en lo que llamamos fallo multiorgánico, del cual pues, la mortalidad es muy alta y es muy difícil salir. ¿Cómo se hace esto? Pues la orden más frecuente, fijaros, porque estamos hablando de hacer muchas cosas, pero al final lo que se hace realmente es no reanimar. O sea, tampoco luego a la hora de la verdad es que se tenga una actitud muy, digamos, muy activa, ¿no? Decisión de no poner sustitutivos, digamos, terapia renal sustitutiva. Entonces, en el momento que un enfermo deja de orinar, pues empieza a subir el potasio, empieza a subir otras sustancias de desecho y se produce también la muerte. Están así al 30% aproximadamente la retirada de fármacos vasoactivos de ayuda al corazón y la disminución, y aproximadamente al tercio también el disminuir la fracción de oxígeno al oxígeno ambiental. Fijaros que estos fueron 99 enfermos, solamente en un caso se hizo extubación terminal, quitar la ventilación, digamos, bruscamente, o incluso solamente un 8% la retirada de una diálisis. Es decir, que lo que se hace muchas veces es o no hacer nada cuando el enfermo tiene una parada cardíaca, no reanimarle, y sobre todo es muy, muy frecuente el no poner terapias sustitutivas. Esta decisión, normalmente, parte de los médicos.
suele ser consensuada. Claro, es que aquí en España solamente un 8% la tomó una persona a título individual y probablemente pues estos fueron casos de alguien que está de guardia en un hospital y pues, a las 5 de la tarde tiene que tomar la decisión solo. Y también hay participación de la enfermería en estas decisiones. Todo esto se documenta en la historia clínica, se deja por escrito, se informa a los familiares que tienen que ser partícipes de la situación que se está viviendo, y una cosa muy importante es que en casi la mitad de los casos los familiares están acompañando al enfermo en el momento de la muerte. Esto es muy importante, sobre todo si quieren. Hasta aquí es lo que se hace, lo que se hace en las UCIs en nuestro país, el cómo se hace, el qué se puede hacer y el qué no se debe hacer. También os digo que esto es una cosa gradual, es decir, desde el punto de vista médico, por muchos valores morales que uno tenga, es muy fácil meterse en el encarnizamiento terapéutico, porque uno va entrando, va poniendo, y cuando te das cuenta que estás en un absoluto círculo vicioso del cual dices, bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí y ahora cómo salgo? ¿No? Entonces, no veáis el encarnizamiento terapéutico como un extremo, la limitación en el otro, sino que esto pues, normalmente nos estamos moviendo y muchas veces vamos como un péndulo, te vas en unos casos para un lado o para otro, o sea que es una cosa gradual. Aquí hay que explicarlo, digamos, en sentido radical para coger la teoría. Pero bueno, esto es, digamos, lo que nos llevaría a una muerte digna y lo que se debe hacer. ¿Qué es la eutanasia? Pues ahora vamos a hablar de otras cosas. Según la Organización Mundial de la Salud, es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Y esto es muy importante porque resalta la intención del acto médico, es decir, el hecho de querer provocar la muerte del enfermo. Hasta ahora, en lo que hemos hablado, en la limitación del ajuste terapéutico no se quiere provocar la muerte del enfermo, solamente es evitar el encarnizamiento y dejar que la muerte vaya a su curso natural. Esto se puede hacer de forma directa, poniendo una inyección al enfermo, o de forma indirecta, pues no proporcionando el soporte básico, no el soporte extraordinario. Estamos hablando de alimentación, de hidratación, de los cuidados mínimos. Podemos confundir o podemos pensar que es lo mismo la sedación paliativa que se utiliza en los enfermos terminales con la eutanasia. Porque alguien dice, bueno, pues le han puesto morfina y al final, pues para que no sufra, ¿es lo mismo? Pues no, hay bastantes fronteras entre las dos, entre la sedación paliativa y la eutanasia. Esto es casi la parte más importante, digo, si alguien está un poco dormido, un minuto solo de atención para estas cosas, digo por lo que nos puede venir encima. Sobre la intención, esto es muy importante, en la sedación nuestro objetivo es aliviar el sufrimiento del enfermo, aliviar, no provocarle la muerte. En la eutanasia se alivia el sufrimiento, por supuesto, provocándole la muerte, o sea, ahí hay una primera diferencia. Segundo, en la sedación, esto tiene un significado antropológico porque que podemos luego discutir sobre que le estamos, al alterar el nivel de conciencia, disminuir la percepción de los síntomas y eliminar la vida consciente, estamos privando a la persona humana de la vivencia de su propia muerte. Esto es una cosa que podemos luego discutir ahora. Mientras que la eutanasia se elimina directamente la vida física. O sea, desde el punto de vista de la intención hay una diferencia clara entre la sedación paliativa y la eutanasia. Desde el punto de vista del proceso, es decir, cómo se hace, pues en la sedación se utilizan unas dosis que se van ajustando según la respuesta del enfermo. Este ajuste requiere un seguimiento, no vale poner la sedación e irse, y una evaluación del efecto. Normalmente hay que ir usando cada vez dosis más progresivas, pero hay que seguir el efecto. En el caso de la eutanasia, pues es una inyección para provocar la muerte con unas dosis que son letales y no necesita seguimiento, porque una vez que uno se ha muerto, pues ya no necesita seguimiento. Y luego el resultado, pues lo hemos contado también. En un caso aliviamos el sufrimiento, en otro caso provocamos la muerte, y sobre la supervivencia, esto es muy importante, la sedación no anticipa la muerte.
y si lo hace, la diferencia en supervivencia es muy breve. Es decir, a lo mejor una persona que está asfixiada y nosotros mediante sedación le elevamos el nivel de conciencia, pues a lo mejor va a tener menos fuerza pulmonar para dar las últimas bocanadas de su vida, ¿me entendéis? Y va, digamos, a producirse la muerte antes, pero no quiere decir que estamos hablando a lo mejor como mucho de minutos, de una hora, de hora y media. No hay diferencias en la supervivencia, no acortamos la supervivencia de la persona. Eutanasia, ¿dónde es legal? Pues ya sabéis, en Europa, en Holanda y en Bélgica, son los países más en boga. En Estados Unidos solamente en 3 estados, y este mapa pues me imagino que en los próximos años pues lo lógico es que cambie, y este país que tenemos ahí en el centro, que es el nuestro, pues lo pondrán de morado, ¿eh? Lo de morado no tiene nada que ver, es que esta diapositiva está hecha en morado, ¿eh? Y además no es mía, ¿eh? Es algún color lo hay que ponerlo. Bien. ¿Qué ocurre cuando la eutanasia se legaliza? Los casos lógicamente aumentan, ¿no? Esto es en Bélgica, como desde 2008 hasta 2015, pues los casos de eutanasia pues prácticamente se duplican, vamos, más se duplican. Sobre todo en enfermos de cáncer, pero también en enfermos con trastorno del sistema nervioso, pensar en la ELA, en la esclerosis múltiple, enfermedades no mortales. Carlos Stephen Hawking, pues lo que ha vivido y todo lo que nos ha enseñado. Y bueno, pues Stephen Hawking es un científico fascinante que lo supo todo sobre el universo, y la única duda que le quedaba, pues ya espero que le haya quedado solventada después de morirse, ¿no? Pero fijaros, demencia, gente con problemas psiquiátricos. ¿Qué argumentos defiende la gente de la eutanasia? Que fijaros que si uno pone, Rafa, ¿qué es lo que hay que poner? Eutanasia en el Google, o bueno, si uno pone muerte digna le sale esto, ¿no? Derecho a morir dignamente. O sea, sale aquí esto de la asociación esta del señor este que también ha fallecido, ¿no? Entonces, en el ideario, fijaros lo que hablan, dicen: no se puede hablar de dignidad en la muerte ni en la vida si no se tiene libertad de decidir. Dicen que el derecho a la vida no es un derecho sagrado, ni mucho menos un deber, y que no hay razón para aceptar una existencia limitada. Esto es importante porque aquí es el tanto vale cuanto tienes, ¿no? O sea, que en el momento que tú ya no estés entero y no seas lo que tú crees que debes ser, pues ya no tienes derecho, y sobre todo que sacrificas familiares, amigos y hasta la propia persona. Son cosas un poco espeluznantes, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros en contra de la eutanasia? Pues, primero, una legalización de la eutanasia nos llevaría a algo que yo creo que ya estamos, y es a un problema de todo lo que conlleva el derecho a la vida. Pues nacimientos de bebés con minusvalías. Sabéis que en Islandia tiene un sistema muy avanzado sanitario, que llevan 25 años, me parece, sin que nazca ningún enfermo con síndrome de Down. Pues me imagino que sabéis que no es por el sistema sanitario, es por otros motivos, ¿no? Fijaros que se dejen de hacer técnicas invasivas en pacientes ancianos. Lo vengo de ver ahora mismo en el hospital, un señor de 84 años que se le han sacado 3 litros de un derrame pleural. Pues ha pasado de la muerte ayer a la vida. Pues a lo mejor alguien con esto ha dicho: ¿para qué le van a poner un catéter que se pone en 2 minutos con anestesia local? El deseo de morir sin una patología irreversible, es que esto es, meterse en estos campos es peliagudo, ¿eh? Otra cosa muy importante para los que creemos en la medicina todavía: la eutanasia empeora la relación médico-paciente. Esta es la base de nuestra profesión desde el siglo V a.C. Digo antes de Cristo para que veáis que esto no es un invento de los curas, ni del Papa, ni de nada. Antes de Cristo. Es la base de la relación médico-paciente. Si a nosotros, en vez de pedirnos vida, nos empiezan a pedir muerte, pues yo no sé qué va a ocurrir. Lo tercero, muy importante: si nos vamos a la eutanasia, ¿para qué vamos a hablar de los cuidados paliativos? Que luego me referiré a ellos.
En palabras del secretario de la Sociedad de Cuidados Paliativos, en España se llega a 70.000 enfermos que lo necesitan cuando hay 210.000. O sea, están recibiendo solamente la tercera parte de los cuidados paliativos de los que la deberían recibir. Esto necesita inversión económica, inversión en recursos humanos, en recursos materiales, muy importante. Si deja de haber enfermos, pues ¿para qué vamos a gastar dinero? Esto ya lo he contado, la tradición médica desde Hipócrates consiste en eliminar el dolor, no en eliminar a la persona. Otra cosa importante, la eutanasia la solicitan personas libres, pues es difícil que una persona que quiere morir podamos decir que mentalmente está en su perfecto sano juicio para pedirlo. Esto no es sobre la eutanasia, pero se ha hablado mucho de las personas que cometen un suicidio, pues de cómo realmente está la mente en el momento justo anterior para hacerlo. La eutanasia no es un derecho humano, no es porque yo no lo diga, sino porque los derechos humanos son los que están recogidos en la Declaración del Convenio de Derechos Humanos, como los derechos fundamentales son los que están recogidos en la Constitución, son los que son. Entonces, si uno cree que tiene un derecho a otra cosa, pues eso será lo que se quiera, pero no es un derecho humano, no es un derecho fundamental. Que vaya al change.org, que haga una encuesta y que lo pongan, ¿no? Pero de momento no lo es, ¿no? O sea, la verdad es que queda muy bonito esto de decir, no, los derechos humanos, ¿no? La eutanasia, al igual que el suicidio, pues puede verse en muchas personas como una salida. Si alguien de la habitación de al lado lo ha hecho, pues yo pues arrojo la toalla y hago lo mismo. Muy importante, la eutanasia humilla prácticamente y dificulta el trabajo de la gente que está dedicada todos los días al cuidado de los enfermos. A usted, que está todos los días con los ancianos cuidándolos. Solo por yo ya tendría que acabar aquí, ¿no? Para reconocer la labor de todas las personas que están todos los días cuidándolos. La eutanasia tenderá a eliminar a los más pobres y débiles, porque los cuidados paliativos, si ahora mismo llegan solo el 30%, pues con estas medidas, pues al final los que van a llegar a los cuidados paliativos van a ser los que se lo puedan pagar, porque cada vez habrá menos, van a ser un grupo. Y luego, bueno, pues igual que ha ocurrido con el caso del aborto, el legalizar la eutanasia no va a impedir que haya eutanasias ilegales o, lo que es peor, eutanasias encubiertas. El mejor argumento que tenemos para nosotros son los de las personas que en circunstancias muy complejas, con ayuda de sus creencias, de sus valores, de las personas que tienen alrededor, son capaces de ver que la dignidad del hombre propia les lleva a vivir y a enriquecerse. Esto es lo más importante que podemos decir contra ellos. No hay que olvidar que estamos en el mundo que estamos, no estamos en la mitad del siglo pasado, entonces estamos en un mundo secular y nos tenemos que enfrentar y tenemos que debatir en el bar pues, con la gente que hay al lado, ¿no? Entonces hay que bajar abajo y ver esto. Vamos a ver, de un punto de vista, digamos, social, ¿no? La vida, ya sabéis que se ha visto como un bien social. El Estado ha admitido pues, algo como una norma paternalista, ¿no? Del Estado a sus súbditos, y ha dicho que la vida es un bien del que no se puede disponer. Por eso el Estado ha condenado y condena el suicidio. Bueno, el suicidio no lo condena porque el que ya se ha suicidado no puede ir a la cárcel, pero sí condena el homicidio. No sé si os habéis preguntado por qué el Código Penal pues, está condenado al homicidio. Es por esto, ¿no? Se ve la vida como un bien social del cual una persona no puede disponer del otro. Esto pues iría en contra, ahora que estamos en el terreno de la libertad, con el derecho que tiene cada uno, que tenemos cada uno a disponer de nosotros mismos y a la autonomía personal, con lo cual hay gente que defiende que no debería prohibirse el suicidio, se entiende, en individuos libres y responsables. Pero bueno, ya asumimos que son libres y responsables, porque todo el mundo tiene libertad suficiente como para hacerse responsable de su conducta. Esto es desde un punto del mundo. Desde un punto de vista religioso, pues las personas creyentes
no aceptan ni el homicidio ni el suicidio, sobre todo porque piensan que Dios es el único dueño y señor de la vida. De hecho, Bonhoeffer, hablando del suicidio, dijo: no hay otra razón que convierta censurable el suicidio fuera del hecho de que hay un Dios por encima del hombre. El suicidio niega este hecho. Sabéis que ahora mismo en la corriente de pensamiento que hay actual, pues precisamente como el hombre quiere ocupar el lugar de Dios, pues a lo mejor estamos ahí a ese nivel. ¿Qué problemas tiene este argumento? Que estoy diciendo que cuando lo defendáis en el bar, pues que este argumento solo vale para personas que tengan fe y personas que crean en Dios. O sea, si no creen, pues esto no es una cosa que podamos decir. Y que piensen que el ser humano es autónomo y que la vida ha sido recibida como un regalo de Dios. Desde el punto de vista del creyente, lo importante es el regalo que pongo ahí de la esperanza cristiana. Dios no es el responsable inmediato de lo que acontece. Muchas veces la gente, cuando está en estas situaciones, pues empieza a preguntarse por qué. Dios respeta las leyes de la naturaleza y sobre todo de la libertad. No es un ser sádico que disfrute con el dolor y el sufrimiento. Ya se contestó a la famosa pregunta de dónde estaba Dios en Auschwitz. Muy importante, Dios no dijo la última palabra en la cruz. Ninguna realidad, por negativa que sea, acaba siendo infecunda. Esto todos tenéis experiencia. La fe puede llenar algo absurdo desde el punto de vista humano y solo estaría justificado abandonar voluntariamente la vida si fuera una alternativa para que otra persona pudiera vivir. Esto que es lo de dar la vida por los amigos, que viene del Evangelio, pues también pues, hay muchos casos de mártires de la guerra civil que estuvieron un poquito en esta situación. Entonces, yo os lo digo, el abordaje un poquito que hay de los argumentos que tenemos que tener para defender esto, porque al final la defensa contra la eutanasia, yo no voy a hablar del proyecto de ley que hay nada, la tenemos que hacer, como yo digo, puerta a puerta. O sea, no esperéis que nadie venga a hacer el trabajo nuestro, ni políticos, ni nadie de nadie. Esto tenemos que un poco defenderlo y lucharlo entre todos, porque la que se nos viene, pues es que se nos viene. No sé si será este proyecto de ley, si será dentro de 2 años, dentro de 5, pero pues es cuestión de tiempo. Hablamos de los cuidados paliativos, que es la contraprestación que nosotros tenemos contra la eutanasia. ¿Qué son los cuidados paliativos? Pues son un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, trabajando en todas las esferas de la persona, física, psicosocial y también espiritual. O sea, es una dimensión que se tratan todas las dimensiones de la persona. ¿Qué es un enfermo terminal? Pues, bueno, una cosa importante, un enfermo terminal no es lo mismo que recibir cuidados paliativos. Uno puede estar recibiendo cuidados paliativos y no ser terminal. Lo digo por una cosa que voy a decir ahora, por si aquí hay alguien que esté en cuidados paliativos, cuando vea el último punto, a lo mejor ya se pone un poco nervioso, ¿no? Bueno, presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Esto hoy día la medicina lo puede asegurar prácticamente al 100%. Falta de posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento, presencia de numerosos problemas y síntomas, como pueden ser el dolor, la fatiga, que pueden además ser cambiantes, un gran impacto tanto en el enfermo como en las personas que están alrededor, y esto lo decía, un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Por eso es importante, estar en cuidados paliativos no es lo mismo que ser enfermo terminal. Los cuidados paliativos son interdisciplinares y se basan en lo más básico y lo más fundamental de la medicina, que es en el concepto de cuidar, considerando la muerte como un proceso normal que no es necesario ni acelerar ni retrasar, sino solamente esperar que venga en el momento adecuado, preservando la mejor calidad de vida posible. Esta filosofía, pues, como yo ya he dicho, es multidisciplinar, afecta a un montón de ítems,
respeta, por supuesto, la autonomía de la persona, es bueno que el enfermo participe en las propias decisiones que sobre él se toman, con la información adecuada, sobre cuando ya no es capaz de decidir, pues bueno, aquí tenemos las cosas de la duda, podemos tener de si uno tiene las voluntades anticipadas, o incluso la familia, lo que pueda pensar. La familia es un poco problemática porque yo como profesional a veces es que no con determinadas familias no se plantea de qué es realmente lo que quiere, ya me entendéis lo que quiero decir. Hay que respetar la dignidad de la persona, es muy importante la relación entre el paciente y las personas que están alrededor, operando, mejorar la calidad de vida, tratar la muerte y saber que está ahí y afrontarla con todas las dimensiones de la persona. Muy importante la comunicación entre los profesionales de la salud, la familia, los amigos, todos alrededor del paciente, teniendo en cuenta que el paciente está en el centro, que haya una buena comunicación. Y esto es a lo que, palabras del Consejo de Europa, pues se debe tender y es el tratamiento real de estos enfermos, y que es lo que os he dicho, que esto necesita muchos recursos humanos, materiales, y es lo que ahora mismo pues, en España, no en Houston ni en Alemania, en España solamente se llega al 30% de las personas que lo necesitan. Esto ya lo he contado del duelo. Niveles de cuidados paliativos los tenemos a nivel de la medicina primaria, a nivel de la medicina especializada. Entonces, poco para que si alguien no lo sabe, no solamente se aborda en el control de los síntomas, sino en la toma de decisiones, en la elaboración de objetivos, mucha gente implicada alrededor, un trabajo también multiprofesional, los miembros deben ser gente que sepa, hay una lucha ahora mismo para que esto sea una asignatura en la carrera de medicina, que de momento no lo es muy importante, si no lo hacen en la carrera de medicina, pues hay otra cosa que se puede utilizar también, y es que lo empiecen a preguntar en el MIR, por lo cual también nos sirve, porque entonces también la gente se lo tendrá que estudiar. Y luego fijaros, esto os lo pongo atrás como cosa histórica, porque es hablar